La oscuridad de la noche en Culiacán se ha convertido en un manto de miedo y caos. Y es que la advertencia que el Mallito Flaco lanzó a través de las redes sociales no ha pasado desapercibida. No salgan de noche. Fue el mensaje directo a la población, insinuando la violencia inminente en las calles, algo que las autoridades locales se niegan a admitir. Mientras los funcionarios insisten en que la situación está bajo control, los ecos de los enfrentamientos resuenan en cada rincón de la ciudad, sumergiéndola en una espiral de balaceras, quema de vehículos y bloqueos que desatan el pánico en cada barrio. El lunes por la mañana fue el inicio de lo que parece ser un episodio más en la sangrienta guerra de poder dentro del cartel de Sinaloa. Esta vez, entre las facciones de Los Chapitos y La Malliza. El suelo de Culiacán ha sido testigo de una serie de enfrentamientos que, aunque las autoridades intentan minimizar, son claros indicios de un conflicto armado que está lejos de terminar. Los enfrentamientos comenzaron de madrugada, extendiéndose por colonias clave como Campiña, Las Quintas, Miguel Hidalgo y Las Vegas, zonas que han sido dominadas históricamente por los Chapos. Pero el sur y el sureste de la ciudad, áreas tradicionalmente vinculadas con los mayos, como El Salado y Tacuichamona, también están siendo sacudidas por la violencia, dejando a los habitantes atrapados en un peligro constante. A pesar de la confusión reinante, lo que está claro es que la lucha por el control del territorio ha escalado. Navolato, Culiacancito, Estación Obispo y Quilá han visto bloqueos de carreteras y la presencia de comandos armados, mientras que Laguna Colorada y la salida a Aymala han sido escenarios de despojos de vehículos y ataques violentos. Uno de los incidentes más aterradores ocurrió en Splash Club, un balneario donde se registró un enfrentamiento que dejó al menos una persona muerta. Se presume que entre los caídos está Juan Carlos, mejor conocido como el Comandante Coco, líder de Los Ranas, uno de los brazos armados de Los Chapitos. La tensión en las calles es palpable, y aunque la Secretaría de Defensa Pública confirmó solo 2 muertos, entre ellos un militar, los rumores y las imágenes que circulan en redes sociales indican que la cifra real podría ser mayor. En cada video compartido, en cada audio filtrado, queda en evidencia la magnitud del caos. La violencia ha llegado a puntos estratégicos, como la salida sur hacia Mazatlán, extendiéndose rápidamente por la ciudad. Para los habitantes, el terror no es nuevo, pero cada ola de violencia deja una huella imborrable. El director del diario Noreste, Adrián López, en entrevista con Carmen Aristegui, confirmó que la violencia se está concentrando en zonas dominadas por los bandos rivales. Las balas no discriminan, y el despliegue de poder por ambos grupos no deja dudas. Esto es más que un simple conflicto esporádico. El arresto de Ismael, el Mayo Zambada, una de las figuras más importantes del cartel de Sinaloa, ha generado una fractura interna que está desangrando a la organización. Su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mallito Flaco, ha tomado las riendas de la facción familiar, mientras que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, están decididos a consolidar su poder, dejando claro que no habrá tregua en esta lucha por el control total del cartel. El lunes, la violencia en Culiacán estalló con una furia inusitada. Desde las 6 de la mañana, las balas comenzaron a resonar en la campiña, extendiéndose rápidamente por la ciudad. La fiscal, Claudia Zulema Sánchez, confirmó la muerte de un hombre y un militar, pero fue en las redes sociales donde se reveló la identidad de uno de los caídos, el comandante Coco, el líder de los Ranas, abatido en el enfrentamiento cerca del club Splash. A sus 32 años, el comandante Coco había escalado rápidamente en la jerarquía criminal, convirtiéndose en el sucesor de Luis Alfonso Murillo Costa, alias el Güero Ranas, quien fuera el jefe de seguridad de la familia Guzmán, hasta su asesinato en 2016. El comandante caído era un hombre temido y respetado, y las imágenes que circulan de su cuerpo abatido, junto a su pareja, llorando a su lado, han conmocionado aún más a la población. Su muerte
marca un nuevo capítulo en esta guerra de poder que parece no tener fin. Los detalles de la escena del crimen solo añaden más horror al relato. 3 vehículos, un Kia Rio, un Chevrolet Aveo y un Nissan Sentra, todos con impactos de bala, rastros de sangre y signos de violencia, quedaron como testigos mudos del enfrentamiento. En uno de los autos se encontraron ponchallantas, un claro indicio de la preparación y estrategia de los grupos involucrados. Los enfrentamientos no se limitaron a Splash Club. En las calles de Culiacán, la persecución se extendió, con disparos en avenidas principales como la Revolución y el Boulevard Francisco Madero. Vehículos abandonados como una Chevrolet Suburban y un GMC Denali, ambos perforados por las balas, se encontraron en medio del caos. Incluso en la carretera 19, cerca del Parque Industrial de Costa Rica, los tiroteos dejaron heridos y un rastro de destrucción. La muerte de César Augusto, un militar de 42 años, es solo una de las muchas tragedias que se han acumulado. Gravemente herido en el rostro durante un enfrentamiento, fue trasladado a un hospital, pero no logró sobrevivir. Su compañero, Daniel S., continúa luchando por su vida tras ser alcanzado por una bala en la pierna, mientras los médicos hacen todo lo posible por estabilizarlo. El gobernador, Rubén Rocha Moya, intentó calmar la situación con un informe que minimizaba los daños, pero la realidad es otra. La población de Culiacán está atrapada en una guerra que no eligió, donde la lealtad a uno u otro bando es irrelevante, cuando el peligro acecha en cada esquina. Las balas siguen volando, los vehículos siguen ardiendo y el miedo sigue creciendo, mientras los chapitos y la malliza libran una batalla sin cuartel por el control de un imperio manchado de sangre. La violencia en Sinaloa parece haber alcanzado un punto de no retorno. Apenas unas semanas atrás, el 3 de agosto, el estado vivió otra jornada de terror en la sindicatura de Quilá, donde un enfrentamiento armado entre civiles y militares dejó al menos 6 muertos. Según los reportes preliminares, a medida que avanzaban las horas, las cifras se volvían confusas. Algunos medios locales mencionaban hasta 9 víctimas, en un caos donde la única certeza era el sonido incesante de las balas y el silencio mortal que le seguía. Todo comenzó antes del amanecer, en la comunidad de Loma de Herrero. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, patrullaban la zona como parte de un operativo de seguridad cuando fueron emboscados por una célula armada. Los militares respondieron con fuerza y el intercambio de disparos duró varios minutos, durante los cuales la pequeña comunidad quedó envuelta en el miedo. El sonido de las armas rompió la tranquilidad del amanecer y para cuando el humo se disipó, 6 cuerpos sin vida quedaron en el suelo, mientras que varios vehículos presentaban signos de violencia extrema. Las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación mostraban escenas desgarradoras. Los cuerpos cubiertos con sábanas blancas, mientras la tierra húmeda se teñía de rojo. Los habitantes de Quilá observaban desde lejos, con miedo en los ojos y con la certeza de que nadie, ni ellos ni sus familias, estaban realmente a salvo. Los militares tomaron el control de la zona, sellando las entradas y salidas, dejando a los pobladores atrapados en una especie de prisión impuesta por la violencia. Este episodio no fue un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia que ha sacudido a la región desde la captura de Ismael El Mayo Zambada. La detención del icónico líder del cartel de Sinaloa en Texas, junto a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, desató una guerra intestina en la organización, dividiendo a los herederos del poder y generando una sangrienta disputa por el control del territorio. Con el arresto de estos líderes, la paz que había caracterizado a algunas zonas se desmoronó rápidamente. Mientras el gobierno federal anunciaba la llegada de refuerzos en forma de 400 elementos de la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana, las calles de Culiacán y sus alrededores parecían más un campo de batalla que una ciudad en calma. Las promesas de paz y estabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pronunciadas apenas el 1 de agosto, se vieron opacadas por el humo de los tiroteos y la creciente sensación de que el control del Estado se escurría entre los dedos del gobierno. La mañana del 9 de septiembre, la violencia regresó a Culiacán.
con una intensidad que dejó a la ciudad paralizada. Los enfrentamientos entre los Chapitos y la Malliza, las facciones rivales dentro del cartel de Sinaloa, se multiplicaron en distintos puntos de la capital del estado. Al menos 7 tiroteos sacudieron la ciudad en menos de 24 horas, dejando un rastro de muerte, destrucción y miedo. El primer enfrentamiento se desató al amanecer en la colonia La Campiña, una zona que ha sido bastión de los Chapitos desde hace años. Ahí quedaron 6 camionetas varadas, varias de ellas con blindaje artesanal. Testigos de la violencia que se había desatado. 2 soldados resultaron heridos en el intercambio de balas, y uno de ellos, con una herida en el rostro, murió horas más tarde en el hospital del ISSTE, cerca de la 9ª zona militar. La violencia no dio tregua. Apenas 3 horas después, un segundo enfrentamiento tuvo lugar en la carretera México 15, en la salida sur de Culiacán, una zona tradicionalmente dominada por Ismael Zambada. Luego, a las 10:30 de la mañana, un nuevo tiroteo estalló en la entrada del pueblo de Costa Rica, al sur de la capital. Decenas de vehículos fueron abandonados, perforados por las balas. Un reflejo más de la guerra no declarada que se libraba en las calles. La tarde trajo más muerte. En Monteverde, Sindicatura del Salado, hombres armados se enfrentaron nuevamente a elementos del ejército, y en la carretera La 20, cerca de los límites entre Culiacán y Navolato. Un grupo de sicarios atacó a miembros de la Guardia Nacional. Los reportes se acumulaban y la tensión crecía con cada nuevo enfrentamiento. Al anochecer, el terror se hizo aún más palpable. En el puente El Melón, en la Sindicatura de Costa Rica, un hombre fue asesinado y otro gravemente herido en un tiroteo. Hombres armados incendiaron una camioneta que había sido utilizada para bloquear el paso, y las llamas iluminaron la oscura noche de Culiacán. Un recordatorio sombrío de que la violencia no tenía horario. Pero la noche no terminó ahí. A las 8 de la noche, las colonias Las Quintas, Las Vegas y Miguel Hidalgo fueron sacudidas por ráfagas de armas de fuego. Minutos después, un cuerpo fue hallado en el Boulevard Agricultores, al sur de la ciudad. La víctima, esposada y con el rostro destrozado, era la última prueba de una jornada de terror que parecía no tener fin. La caída de Ismael Zambada García había marcado un antes y un después en la dinámica de poder en Sinaloa. Su captura no solo significó la pérdida de un líder, sino también la fractura definitiva del cartel que había dominado la región durante décadas. Los rumores de traición dentro del grupo no hicieron más que alimentar el fuego de la guerra interna. En una carta, supuestamente escrita por Zambada, se acusaba a Joaquín Guzmán López de haberlo entregado a las autoridades estadounidenses, una traición que muchos ven como el detonante de la actual ola de violencia. Desde esa detención, más de una veintena de asesinatos han sido reportados en el estado, todos vinculados a la reconfiguración del cartel de Sinaloa. Ismael, el Mallito Flaco Zambada, hijo del Mayo, ha intentado consolidar su poder, pero la resistencia de los Chapitos, encabezados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, han desencadenado un conflicto que parece estar lejos de resolverse. El gobierno, por su parte, ha respondido enviando casi 1000 soldados adicionales y desplegando aviones de reconocimiento y helicópteros artillados en la región. Pero a pesar de los esfuerzos por retomar el control, el 9 de septiembre dejó claro que Culiacán sigue siendo un campo de batalla, donde las balas no discriminan entre militares, sicarios o civiles. Las escuelas cerraron sus puertas, los comercios bajaron sus cortinas y las calles quedaron vacías, mientras los hombres armados patrullaban la ciudad, imponiendo su propia ley. La promesa de una limpieza, entre comillas, en el cartel resuena en los rincones oscuros de la capital sinaloense, una amenaza que nadie puede ignorar. Culiacán, una vez más, está sumida en el caos, y la guerra entre los Chapitos y la Malliza no muestra señales de terminar pronto. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido y te interesa saber más sobre el siempre convulso y volátil mundo del narco, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.